El salvaje oeste fue una época legendaria llena de valientes vaqueros y paisajes desafiantes cuyos hombres debían saciar sus estómagos para poder afrontar grandes desafíos. En este vídeo vamos a conocer la verdadera cocina del viejo oeste y descubriremos los platos que alimentaban a esos valientes pioneros en su lucha por conquistar nuevas tierras. En el salvaje oeste, la comida era una cuestión de supervivencia. Los alimentos disponibles eran limitados y los pioneros tenían que ingeniárselas con lo que tenían a mano. La dieta típica se basaba en ingredientes sencillos y no muy variados, pero llenos de energía y nutrientes para mantener a los exploradores en marcha. El elemento esencial en la alimentación era la carne, que podía ser de búfalo, venado, conejo o pollo de campo, siendo la caza una actividad esencial para obtener proteínas y asegurar la supervivencia. Los frijoles o judías eran una parte fundamental en la dieta del oeste. Eran fáciles de transportar, duraderos y proporcionaban una fuente rica en proteínas y carbohidratos. Se cocinaban en guisos sabrosos y se solían acompañar con carnes o verduras si las tenían, aunque el alimento básico en el viejo oeste era el pan. Siendo el trigo muy escaso en algunas regiones, los panaderos locales hacían panes rústicos a partir de harinas de maíz o de otros cereales. También se utilizaban tortitas de harina para envolver la carne y otros ingredientes, convirtiéndose en una especie de sándwich improvisado. Las verduras y las frutas frescas eran menos comunes, debido a la falta de cultivos, aunque los pioneros se las apañaban para obtener algunas variedades locales. El maíz, las patatas y las calabazas eran algunas de las opciones más frecuentes. Además, se recolectaban bayas y frutas silvestres cuando estaban disponibles. En esa época las comidas se preparaban utilizando métodos sencillos y prácticos. Los fogones eran una parte esencial del campamento, donde se cocinaba la comida en sartenes de hierro fundido o directamente sobre el fuego. Los asados eran una forma popular de cocinar la carne. Se utilizaban parrillas o varillas para asar la carne directamente sobre el fuego, aprovechando el calor y el aroma ahumado. Esta técnica permitía obtener carnes jugosas y con un sabor único. Aunque debido a que la carne era dura, los pioneros recurrían a estofados y guisos para ablandarla. Las carnes se cortaban en trozos pequeños y se cocinaban a fuego lento en ollas de hierro fundido, junto con verduras y especias. Esta cocción permitía que los sabores se mezclaran y se intensificaran, creando platos reconfortantes y sustanciosos. Las frituras también eran comunes en aquella época y fue debido a su facilidad de preparación. La carne y las verduras se cortaban en trozos pequeños y se freían en sartenes con grasa o aceite caliente. Esto proporcionaba una textura crujiente y un gran sabor. Recordemos que en el salvaje oeste la vida era dura y los recursos eran limitados, lo que llevaba a algunas peculiaridades gastronómicas interesantes. Para conservar la carne durante los largos viajes, los pioneros solían hacer jerkis, que consistía en cortar la carne en tiras delgadas y salarlas o marinarlas antes de secarlas al sol o junto al fuego. Esto eliminaba la humedad y permitía que la carne durara mucho más, convirtiéndola en un tentempié nutritivo y fácil de transportar. No nos podemos olvidar del café, que era una bebida muy popular entre los cowboys y los pioneros. Sin embargo, debido a la falta de comodidades, el café se preparaba de una manera muy peculiar. Se solía hervir agua en una olla de hierro fundido y luego se le añadía café molido directamente en el agua caliente. Después se dejaba reposar y se servía. Aunque el café resultante podría ser muy fuerte y con pozos, era una fuente de energía vital para comenzar el día. Según pasaron los años, la comida enlatada se volvió cada vez más común. Las latas de conservas eran fáciles de transportar y tenían una larga vida, lo que las hacía ideales para los pioneros en movimiento. Estas latas contenían alimentos como frijoles, guisos y carnes en conserva. A través de la comida, los valientes exploradores encontraron las fuerzas y la energía necesarias para enfrentarse a los desafíos del viejo oeste. La comida se convirtió en un reflejo de la tenacidad y la determinación de aquellos que conquistaron un territorio salvaje. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes más sobre cómo era realmente la vida en el viejo y salvaje oeste.